llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, Guayajecuna, Panaicuna y mañana Capachanqueches, Guayajechecuna, Ayilán Chimeneyan, Yachtamase, 6 de la mañana con 39 minutos, 6 de la mañana con 39 minutos de hoy día jueves, 6 de octubre, amigos del 2022, 6 de octubre del 2022, muy buenos días, Jancunas, Guayajecuna, Panaicuna, Yapaleguis, Sumajuma, Sumaj, Puncho, Caruchun, Yachtamasecuna, así que Guayajeche, Panacheca y Orastaja, Arica y Peña, Yachtamasecuna, Guillermo Recharte, Guayajeche, Panacheca y Informativo, Willerico y Nisjaka y Programa Xwan. Así que Tucuyima, Huillacoicuna, Llachtamasecuna, Llachtanchismanta, Inayata, Guayajecuna, Panaicuna, Caí, provincia, Cotaambas, la región Apurímac a nivel nacional también y por supuesto noticias internacionales, amigos. Bueno, a esta hora del día, como siempre, amigos, con un ya sol brillante, amigos, en los cielos de Apurímac y por supuesto aquí en Cotaambas también, ya estamos ya con este hermoso sol, entonces precisamente, amigos, los invitamos a todos a escuchar Radio Surfui, el informativo Willaricui, hasta las 8:30 de la mañana, amigos, con todas las noticias de Guayajecuna, Panaicuna, Jancunas, Guayajeche, Panache, que hay informativo Willaricui, que hay hora hasta Llachtamasecuna. De inmediato, amigos, nos vamos a la relación de titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Nos vamos con la relación de titulares, amigos, a esta hora de la mañana, por supuesto, amigos, listos ya para poder dar inicio a estas informaciones que hoy día estaremos compartiendo con todos ustedes. Así es, Guayajeche, Panache, atención, Guayajecuna, Panaicuna, ya en público, amigos, atención. Ya salió, amigos, atención, a saludar a la gente, amigos. Se trata del alcalde, flamante alcalde de Chalhuahuacho, en este caso el profesor Iván Cruz. Ya salió, amigos, el día de ayer dio su primera conferencia y efectivamente, amigos, atención, de una manera bastante protocolar y muy educadamente, amigos, el señor alcalde el nuevo alcalde a partir del 1 de enero del 2023, Iván Cruz, amigos, ha saludado, amigos, y también ha respaldado, aparte de a los dos candidatos contendores que han participado, ha saludado a esos dos candidatos, amigos, que estuvieron pues en la contienda electoral últimamente. Y bueno, y según dicen también, amigos, resulta aún más trascendente la primera manifestación pública del alcalde electo Iván Cruz, quien en conferencia de prensa, amigos, tras expresar su gratitud a los electores, ha dicho que el mayor propósito de la nueva gestión municipal será consolidar el progreso integral del distrito de Chalhuahuacho, una pequeña nación eminentemente comunera, amigos, por supuesto que ya está saliendo, amigos, a progresar precisamente con desde los años 2016-2017 prácticamente recibe algunos recursos, amigos, y ahora con mucha más notoriedad, amigos, de regalías mineras contractuales y canon minero también, amigos. Más noticias, amigos, a esta hora de la mañana. Atención, ya, amigos, el día de mañana, amigos, atención, el día de mañana ya se realiza la primera feria de orientación vocacional. Este es en la institución educativa secundaria Gran Amauta. Educación, un derecho para el desarrollo. Va a ser dirigido a los estudiantes
amautinos de cuarto, quinto y público en general, atención, no solamente para los estudiantes de cuarto año y quinto año, sino también para los para el público en general. Puede acudir a mañana, amigos, a partir de amigos de las 10 de la mañana aproximadamente, creo que es. Vamos a conversar seguramente más adelante para que nos den mayores precisiones al respecto, amigos. Entonces, ya todo está casi listo. Que hay institución Gran Amauta en el colegio, primera feria de orientación vocacional de que Huaynakunapaj, Sipaskunapaj, cuarto año y quinto año de secundaria Nesja, Paikuna Kashankuriki, Nayataj, May Yachtan Munan, Hawakuita, May Yachtan Munan, Uyarikuita Cheja, Paikunapas, Yachtamasicuna, Atenjaco, Uyarikuita, Huayjekura Panekuna Cheja, Huayjeche Panache, Pajarim Pakashan, institución educación secundaria Gran Amauta Nishapi, Huayjekuna Panekuna, Pajarim Puncho, Ari Yachtamasicuna, Pajarim Puncho, Ame, Huayjeche Panache, Karen Jariki Cheja, Yachtamasicuna. 6 de la mañana con 42 minutos, titulares a esta hora de la mañana, amigos. La relación de titulares, por supuesto, 165 años de creación política, sigue festejando, amigos, el distrito de Mara, encabezado por sus principales autoridades, en este caso por el señor alcalde distrital, quien efectivamente están encabezando todas las actividades. Hoy día 6, amigos, atención, hoy día 6 hay, amigos, atención, la feria agropecuaria, artesanal y gastronómica Mara 2022. Atención, desde muy temprano, ya están con un rato Llaqtamaseguna Chaypiña Kashankureke, atención Llaqtamaseguna y Meimana de que actividades agropecuarias, se manta artesanía está pues Llaqtamaseguna, mijuna pues canjatami con un puncho, ahora que entonces ya palekis minkaja kashankichis linaikis para Llaqtamaseguna Chaymantata aparecon Llaqtamaseguna Festival Toro Engordado y Remate al Martirio Mara de 2022. Caeja aparecon que Estadio Cóndor Nesjape Huayjekuna Panegona, Estadio Cóndor Nesjape Ari Llaqtamaseguna Chaypin aparecon con una munaita Llaqtamaseguna Chay aparecon Huayjekuna Panegona. Vamos a saludar también en el transcurso de hoy día, atención, 6 de la mañana con 45 minutos, en el transcurso de hoy día vamos a saludar también, por supuesto, a Patarcancha, así que Huayrajocha, a Quirino Wilca, Ñaupachama, Bajaremos Aiki, en Ayataj. Atención, con Ampuncha, Llaqtamaseguna, Jaina Puncha, mi cara, que ayer estuvo de día central, amigos, celebrando un aniversario más, la comunidad, atención, si se puede decir comunidad madre, ¿no? De Chalhuahuacho, la comunidad de Carmen Alto, por supuesto, celebrando un aniversario más, y con motivo de esto, amigos, coincidentemente, la empresa minera Las Bambas ha entregado, amigos, ha donado un tractor agrícola. El día de ayer ha sido, amigos, y efectivamente en Jonjaña se llevó una bonita ceremonia donde estaban nuestros hermanos jonjajeños y también nuestros amigos de Carmen Alto, celebrando este nuevo aniversario encabezado por su presidente Froilán Alarcón, amigos, y con toda su junta directiva estuvieron allí para celebrar este bonito aniversario y que hoy día continuarán también seguramente, amigos. Vamos a ver si tenemos la suerte de conversar, amigos, con el señor presidente de la comunidad Carmen Alto. Así que, amigos, Llaqtamaseguna, Huayjechay Panachay, vamos con las noticias regionales. De inmediato, amigos, noticias regionales. Vamos con las noticias, en este caso, amigos, atención, noticias de la provincia, amigos, atención, nuestras informaciones a esta hora de la mañana, amigos, 6 de la mañana con 45 minutos, comuneros de Sabaino y Virundo, atención, amigos, allá en la provincia de Grau, marchan hasta las puertas del Ministerio Público en la ciudad de Abancay, amigos, ya cansados prácticamente de la lentitud del Ministerio Público. Cerca de un centenar de pobladores de Virundo y Sabaino marcharon por las principales calles de la ciudad de Abancay exigiendo se sancione a los responsables de la muerte de 3 comuneros tras los enfrentamientos del pasado 23 de noviembre en las alturas del distrito de Huaquirca, esto en Antabamba, amigos, Antabamba, pero recuerda Panegón, Ñagrao, Ñojan, Sena, Huayjeche, Panache, Cheja, Llaqtamaseguna, en Apuncha, Huayjeche, Pache, Huayjecuna, Paneguna, y Agapas Pachaj, Huayjenchicuna, Sabaino, Llaqtamanta, y Nayata, Virundo, Llaqtamanta, Paegunat, Puririn, Coreke, Fiscalía, Nisja, Abancay, Llaqtaman, Chaipin, Paegunat, Ninko,
llaqtamas hay kajama imainan puririnqachu manachu kampas kay investigación kanqachu castigo manachu kampas kay 15 tapuni llaqtamasikuna 15 wañuronku riki 15 comunerokuna wañuronku llaqtamasikuna chay enfrentamiento nisqapi 23 de noviembre te llaqtamasikuna kay distrito de Huaquirca altunkunapi waq Antabamba llaqtapi chayqa wayqaykuna panaykuna chaytapas reclamakushanku riki haykaqmi kanqachu manachu kampas. A ver, justicia nishami llaqtamasikuna. Vamos con más noticias, amigos. 6 de la mañana con 48 minutos, la relación de titulares a esta hora en el informativo Willarique Guayjé. Gracias a todas esas personas que nos están siguiendo a través del Facebook, efectivamente el noticiero de la mañana, amigos, a través de Radio Surfui. Gracias también allá en Cotabambas, amigos, a través de Radio Poder Chasqui, gracias a Coyurqui también a través de Radio Huayra, amigos. Nos vamos con más noticias. Atención, atención, productores agropecuarios, ojalá sean todos, ¿no? Productores agropecuarios en Apurímac empezaron a cobrar el fertiabono, amigos, el fertiabono, amigos, atención, el gobierno regional de Apurímac, a través de la Dirección Regional Agraria, mediante los técnicos y profesionales de las agencias agrarias del ámbito de la región, Apurímac viene realizando el registro en el padrón de productores agrarios, atención, el Midagri, aprobó el listado de agricultores beneficiarios que recibirán la ayuda económica del fertiabono para garantizar la campaña agrícola 2022-2023. Dichos productores dispondrán de este recurso monetario para proveerse de fertilizantes que aporten los nutrientes de nitrógeno, fósforo, potasio, siempre y cuando requieran sus cultivos. Bueno, que ahí llaqtanchikuna peja abono natural nisqallawan riki ñuqanchikqa tarpukunchis, pero wakin llaqtakuna peja eso sí wayqichay panachay maypin askata tarpunku riki waq Huancarama ladopi chaymanta wayqikuna panaykuna seguramente kashanmi riki chay atención wayqikuna panaykuna ña uq lista pikunan chay fertilizante nisqawan tarpunku ña lista kashaña paykunan chaskinqaku qolqeta wayqikuna panaykuna chaskinqaku qolqeta haykatan wayqichay panachay aproximadamente aquellos con más de la mitad o una hectárea completa van a recibir hasta 745 soles en proporción a la tierra que trabajen, dicen, amigos. Sainata nishanko llaqtamasikunan ñuqanchis Cotabambas de tarpunchis fertilización manachu kampas. Bueno, chaytaqa llaqtamasikuna seguramente kashanpune wayqikuna agencia agraria tapurikushun paykuna yachachanku pachariki chayqa, pero el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Desarrollo y Agricultura nisqa llaqtamasikuna ña listata qapishaña pikunan tarpunku llaqtamasikuna riki kay fertilizante nisqawan paykuna listata ña qapinkuña paykunaman aypachinqaku llaqtamasikuna a partir de 745 soles, ¿no? Vamos a revisar que efectivamente a partir de 745 soles aquellos que tienen más de la mitad o una hectárea, ¿no es cierto? Entonces ellos van a recibir y seguramente y así proporcionalmente van a aumentar a quienes siembren en 2-3 hectáreas, en este caso de sembríos, amigos. Más noticias a esta hora de la mañana, amigos. Nos vamos con más noticias. Atención, las nacionales, amigos. Siempre hay noticias, amigos. Atención, la OEA allí se ha instalado en la ciudad capital, amigos, en la capital de la República. Se ha instalado la OEA, amigos, atención, con cientos de gobernantes que están adscritos ahí a la OEA. Han empezado una reunión y seguramente en el transcurso de hoy día y mañana conoceremos los pronunciamientos. Atención, amigos. Mientras tanto, también atención, la Fiscalía de la Nación, atención, amigos, el Ministerio Público ha decidido juntar dos investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. Ha decidido juntar dos investigaciones contra el presidente Pedro Castillo. El titular o la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, ha dicho que los casos de Puente Tarata 3 y Petroperú serán unidos, serán juntados en una sola carpeta fiscal en las investigaciones que tiene en su contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Así que más noticias, amigos. Nos vamos con más noticias, por supuesto. Vamos a ver en este caso, amigos, qué otras noticias tenemos a nivel nacional. Vamos a revisar
más noticias a esta hora de la mañana, amigos de Ajtamacecuna. La hora en todo el Perú, amigos. La hora en todo el Perú, amigos. Tiene Erasmi Casia en la Ajtamacecuna, 6 de la mañana con 52 minutos. 6 de la mañana con 52 minutos de Ajtamacecuna, que hay Erasmi Casia. Así es, amigos, las 6 de la mañana con 53 minutos. Más noticias, amigos, aquí en el informativo Villarico. Y amigos, el Pleno del Congreso de la República verá hoy día jueves la elección del nuevo defensor del pueblo, amigos. La Junta de Portavoces del Congreso acordó, amigos, atención, que se elegirá, atención, entre Carlos Castro y Jorge Luis Rioja y Beatriz Ramírez. A quién será entre ellos van a elegir, amigos, quién será el defensor del pueblo. Así que para hoy jueves, amigos, atención, se está viendo, el Pleno del Congreso va a elegir este jueves al próximo defensor del pueblo en cumplimiento a sus atribuciones establecidas en la Constitución Política. Así lo acordó ayer por la tarde, amigos, la Junta de Portavoces del Parlamento, ¿no? En el informe final de la Comisión Especial de Selección de Candidatos aptos para el puesto, puso en agosto una terna final de 3 postulantes para ese importante cargo, y son efectivamente 3: Carlos Castro Barriga, Jorge Luis Rioja y Beatriz Ramírez, amigos. Entonces, así está en este caso, amigos, atención, en este caso la elección del nuevo defensor, amigos. Ainan Casia en Ajtamacecuna, defensor del pueblo. Hace mucho tiempo ya prácticamente está vacante este puesto, pero ojalá que hoy día podamos ver ya, amigos, saber el nombre del nuevo defensor del pueblo, amigos. Vamos a ver, atención, amigos, continuamos con más noticias en cuanto a las elecciones recientes, amigos. El Tribunal de Honor expresa preocupación por incidentes registrados en proceso electoral, amigos. Atención, el Tribunal de Honor del Pacto Ético ha rechazado agresiones contra las instituciones electorales, diciendo que el caso del Jurado Nacional Especial de Lima Este, amigos, en el distrito de Santa Anita, y este caso también en muchas provincias también aún sigue pendiente, amigos. Atención, mínimamente, amigos, pero ya prácticamente se está definiendo, amigos, a los flamantes alcaldes que asumirán a partir del 1 de enero del 2023. Amigos, Ainan Caixen, Guayajecuna, Panaicuna, Ceja, 6 de la mañana con 54 minutos, 6 de la mañana con 54 minutos. Vamos con más noticias, amigos, las noticias internacionales. Atención, Guayajecuna, Panaicuna, nos vamos con noticias internacionales a esta hora del día, amigos, Guayajecuna, Panaicuna. En las noticias internacionales, 6 de la mañana 57 minutos, amigos. En las noticias internacionales tenemos, amigos, las noticias que nos están llegando desde Tailandia. Amigos, escuchen,
Un ex policía mató a 34 personas, incluidos 22 niños, amigos, en una guardería de Tailandia. Sospechoso que fue apartado del cuerpo policial por posesión de drogas se suicidó tras el ataque. 15 personas están heridas, 8 de ellas en estado de gravedad, amigos. Efectivamente, son 22 niños que han muerto, amigos. Atención, en esta guardería de la localidad de Utai Sawang, en el noreste de Tailandia, amigos. El último comunicado de la policía sobre el suceso ocurrido alrededor del mediodía de ayer, hora local, informó allí además de 15 heridos, 8 de ellos en estado de gravedad. Más noticias, amigos. Atención en el ámbito internacional, amigos. Que hay hora hasta 6 de la mañana con 58 minutos. Nos vamos, amigos. ¿Qué dicen? Atención en Rusia, amigos. Atención. El partido de Kremlin, o sea, el partido allá, el Partido Comunista Ruso, amigos, crea filiales en territorios ucranianos anexionados por Rusia. Dmitry Medvedev, presidente del partido Rusia Unida, ha dicho que con la integración de los nuevos territorios a Rusia, comenzó inmediatamente su proceso de integración legal. Rusia Unida, dice, amigos, el partido del Kremlin ha anunciado, amigos, la creación de filiales en los territorios ucranianos anexionados de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia, con el fin de acelerar la integración de estas regiones a Rusia, amigos. Noticias internacionales. Nos vamos, amigos, atención a la primera pausa de esta hora, amigos. Atención, 7 de la mañana, menos un minuto, vamos a decir, ¿no? 6 de la mañana con 59 minutos. Nos vamos, amigos, a una pequeña pausa y de luego volvemos con el desarrollo de las informaciones aquí en Radio Surfo, amigos. Los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. El 26 de septiembre, Las Bambas, en el marco del cumplimiento de sus compromisos con la comunidad de Fuerabamba, inició la Academia de Preparación Preuniversitaria que beneficiará a 57 estudiantes del cuarto y quinto de secundaria. Este ciclo de reforzamiento académico se llevará a cabo del 26 de septiembre al 8 de diciembre de 2022. El ciclo de preparación preuniversitaria se implementará con soporte de la Academia Antonio Raimondi del Cusco. Del 26 al 30 de septiembre, Minera Las Bambas se hizo presente en la Convención Minera Perumín, en su edición 35 en la región de Arequipa, donde se brindó información de la operación, gestión social, transporte, empresarios locales, entre otros. También en este evento, Las Bambas recibió el certificado de energía renovable y asimismo un reconocimiento a la contribución al desarrollo económico que venimos generando en el país. El 28 de septiembre, las comunidades de Fuerabamba y Choquequantío celebraron su 36 aniversario de creación política respectivamente, iniciando con el izamiento del pabellón nacional en la plaza central de ambas comunidades, para luego dar paso al gran desfile donde participaron autoridades locales, Minera Las Bambas, docentes, estudiantes y población en general, quienes con sus mejores trajes típicos saludaron a estas dos importantes comunidades. El 1 de octubre, la comunidad de Fuerabamba tomó la iniciativa para hacer una faena comunal y hacer la limpieza general, al mismo que Minera Las Bambas se sumó entregando a todos los participantes bolsas negras, guantes descartables, mascarillas, alcohol en gel, entre otros, para una adecuada gestión de los residuos sólidos y sobre todo estos no puedan impactar el medio ambiente. Ese mismo día, 1 de octubre, Las Bambas entregó a la comunidad de Casa, ubicada en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, herramientas agrícolas para contribuir en la mejora tecnológica de sus cosechas. El valor de entrega asciende a más de 45,000 soles, que consiste en una picadora molino mixta, 4 empacadoras agrícolas, una trilladora universal, 10 sacapicos, 10 rastrillos, 4 carretillas buggy, 10 palas punta huevo, 10 palas rectas y 5 mochilas fumigadoras. En Las Bambas, juntos la hacemos. La institución educativa Gran Amauta del distrito de Chalhuahuacho invita a las universidades públicas y privadas, institutos superiores pedagógicos y tecnológicos, CENATI, CETPROS y a los centros de educación superior públicos y privados, profesionales de las distintas carreras profesionales y técnicas,
y a las empresas públicas y privadas del ámbito de la región Apurímac a participar en la primera feria de orientación vocacional denominada Educación, un derecho para el desarrollo, a realizarse el día viernes 7 de octubre del año 2022 en el patio de honor de la institución educativa Gran Amauta, a partir de las 9 de la mañana. El evento estará dirigido a toda la comunidad educativa, con énfasis en los alumnos de cuarto y quinto grado de educación secundaria, con la finalidad de que los estudiantes accedan a información de las distintas posibilidades de formación superior que les permita tomar una decisión acertada para su futuro profesional y ocupacional. Para mayor información, contactarse con la directora de la institución educativa Gran Amauta, María Saavedra, al celular 923 4896 32 o con la docente María Elena Luza, al celular 959 71 31 33. Participa, infórmate y decide tu futuro. Akira, capital histórica, arqueológica y folclórica de la provincia de Cotabambas. Akira, fiestas que se viven con alegría y majestuosidad. Presenta el 20º Festival de Marcansaya. Después de una larga espera, vuelve el festival más esperado de la provincia. Y esta vez vuelve con nuevas actividades. La cita es en la explanada del centro poblado de Queuñapampa. Empezamos este 14 de octubre con el Campeonato Deportivo de Varones y Mujeres en la categoría libre. El día 15 de octubre empezamos con las competencias marciales tradicionales de Huarcay, lanzamiento de piedra, lanzamiento de lanza, tiro al blanco con flecha y chasqui. También tenemos el Festival Gastronómico con los platos naturales y nutritivos de la zona, seguido de la Feria de Artesanías en Fibra de Alpaca, peletería, platería y artesanía en cuero. Concurso de danzas en diferentes categorías con participantes e invitados especiales de Cusco, Grau, Chumbivilcas, los hermanos distritos de la provincia de Cotabambas y muchos más invitados de renombre. No faltes, te esperamos. En mi vida, si tú me faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte alimento esta agonía. Yo necesito de tus labios y piel de ángel. Ay, mi vida, si tú me faltas. Hola amigos de Cotabambas, Apurímac. Les saluda Ronnie Ramos Candia de la agrupación Son del Cusco, cantante y director de esta agrupación muy conocida. Quiero saludar a toda la linda gente de Cotabambas, en especial a Radio Surfui, la voz de todos, con mucho cariño. Regresa, cariñito mío, regresa, te necesito. Mi corazoncito fallece desde el día en que te fuiste. A mí me gusta la justicia. A mí me gustaría salvar vidas. Yo quiero construir mi casa y nuevas ciudades. Yo quiero administrar empresas y tener mi propia empresa. Por eso y mucho más, yo quiero ser profesional y contribuir al desarrollo de mi pueblo. El estudio no es una obligación, sino una oportunidad para triunfar. Estudia para triunfar. Este es un mensaje de Radio Surfui, la voz de todos. Son las 7:06. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. En Huillaricuy, desarrollo de la información.
A ver, amigos, son 7 de la mañana con 7 minutos ya, amigos, 7 de la mañana con 7 minutos ya, amigos, atención, Guayajecuna Panaicuna, y por supuesto 165 años no es para menos, amigos, ¿eh? Es toda una historia acumulada, por supuesto, a lo largo de estos 165 años, y ahí vemos que efectivamente los vestigios, amigos, de construcciones antiguas, allá en Mara, amigos, por supuesto hay puentes antiguos, y bueno, hay una bonita iglesia, bueno, que prácticamente ha quedado la parte de la cúpula nada más, pero ahí podemos ver que Mara guarda pues una serie de un bonito testimonio historial, amigos. Hoy está prácticamente ya casi mañana es la gran serenata, el día 8 es el aniversario central, el día central, amigos, y ya hoy día se están llevando, o días antes se están llevando muchas actividades por estos 165 años. Ya estamos en comunicación en este caso, amigos, vamos a comunicarnos con Jorichasca, así se llama, amigos, atención, Jorichasca Huanca, ella es de relacionista público de la Municipalidad de Mara. Jorichasca, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo, Ayimpuncha y Cachun. Realmente es un placer poder estar en tu programa. Estamos de aniversario, cumpliendo los 65 años de creación del querido distrito de Mara. El distrito de Mara es uno de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas, por supuesto ubicado en el departamento de Apurímac. Estos días nosotros nos encontramos en diversas actividades. Nuestro querido distrito de Mara tiene 36 comunidades campesinas y una de las que tiene más habitantes es la comunidad de Huacuy. El día de ayer, desde el 4 de octubre, estamos desarrollando diferentes actividades y realmente nos corazona el cariño, nos emociona la calidez, la emoción de nuestros queridos hermanos mareños. El 4 de octubre hemos iniciado con la semifinal de la Copa Mara 2022. También iniciamos con el tercer Festival Hípico Interregional Mara 2022. Asimismo, también de ayer, 5 de octubre, hemos iniciado desde las 7 de la mañana, Guillermo, con el maratón libre de damas varones. Vamos a impulsar el deporte, vamos a impulsar la participación inclusive de niños, jóvenes y de toda la población en general. Ayer se llevó el segundo y último día del típico interregional, donde hemos visto caballos hermosos, mejorados. Aquí se acostumbra a hacer las carreras de caballos junto con el jinete, porque ahí es donde solamente el caballo es el que corre, pero aquí en nuestra tierra Mara, el festival hípico se lleva tanto el caballo con el jinete. También el día de ayer, y por eso estamos un poquito afónicos, se llevó a cabo el concurso de danzas y talentos entre instituciones educativas. Realmente hemos visto el talento en oratoria, en poesía, en canto, en música de nuestros niños desde los 5 años hasta nuestros jovencitos del nivel secundario. Y hoy, 6 de octubre, tenemos la Feria Agropecuaria Artesanal Gastronómica Mara 2022 que se va a llevar a cabo en Estadio Cóndor. Ya en este momento ya se está llevando la actividad a partir de las 6 de la mañana. Y pues también en el mismo Estadio Cóndor estaremos desarrollando el Festival del Platillo Mara 22. Asimismo, también estos días estamos realmente contentos porque gracias a la gestión del profesor Willington Isaac Guzmán Alarcón, a sus regidores, a los diferentes subsectores, es posible que estos días de aniversario se desarrollen de manera exitosa. El día de mañana, madrugando a las 6 de la mañana, con la campaña de limpieza pública, con la participación de barrios y también el embanderamiento distrital. Aquí también nos ponemos la camiseta y queremos también ver vamos a participar tanto pobladores como funcionarios. Es importante campaña de limpieza pública. Jorichasca, te estamos escuchando bien, bueno, en gran parte muy bien, pero podríamos mejorar tal vez si podrías ubicarte en un lugarcito donde haya mejor señal, porque está llegando bien, pero podemos mejorar mucho más, seguramente con ubicarte en un ladito donde haya buena señal y de esa manera seguir. A ver, adelante, Jorichasca. Sí, ¿ahora me logran escuchar mejor? Sí, hemos mejorado. Ya.
Adelante, vamos a ver con la programación. Continuamos entonces con la fecha 7. Les comentaba que el día de mañana vamos a iniciar con la campaña de limpieza pública con participación de barrios de embanderamiento distrital. Es muy importante poder cuidar y preservar nuestra Pachamama, nuestra tierra linda de Mara. También estaremos desarrollando a las 8 de la mañana la final Copa Mara 2022, donde han participado diferentes comunidades de aquí, de nuestro querido distrito de Mara. Asimismo, también vamos a tener el campeonato con residentes mareños. Tenemos residentes mareños y hermanos de aquí, de la tierra de Mara, que están en distintos lugares y justamente en estas fechas de aniversario vienen y nos visitan. Eso también se va a llevar a cabo en el Estadio Cóndor a partir de las 3 de la tarde. Y finalmente estaremos culminando el día con la serenata, con la presentación de artistas. Esto se va a desarrollar en la Plaza de Mara a partir de las 5:30 de la tarde. Así que todos están cordialmente invitados para acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Cumplimos 165 años de creación. Realmente nos emociona y me emociona a mí ser parte de este importante evento. Además, tratándose de que es el último año de gestión, queremos dejar un importante precedente a nuestros niños, a nuestros jóvenes que son parte del distrito de Mara, nuestros niños y nuestros jóvenes que en estos días en el concurso de talento han demostrado la identidad, han demostrado lo orgullosos que se sienten de ser partícipes de diferentes actividades. El día de la serenata va a estar presente Edita Larico, va a estar presente Alicia de Acomayo, va a estar presente Brigitte y su banda, los bandoleros de Tambobamba, los hermanos Barrientos y Dinastía y mucho más. Así que todos están cordialmente invitados a acompañarnos el día de mañana a partir de las 5:30 de la tarde en nuestra gran serenata. También va a haber juego de luces, va a haber una presentación de luces, así que si quieren apreciar este hermoso espectáculo, acompáñenos el día de mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Asimismo, el 8 de octubre tenemos el Paseo de la Bandera e Izamiento Pabellón. Va a ser nuestro desfile escolar cívico, va a haber concurso de bandas y también concurso de desfile y también el desfile de las comunidades y por supuesto autoridades y funcionarios públicos de aquí del distrito de Mara, y estaremos culminando el día 8 con la sesión solemne y por último con la presentación de artistas locales. Y el 9 de octubre, para poder ya culminar con nuestra semana, nuestros días de aniversario, estaremos realizando el Toro Belacuy en la Plaza de Mara a las 3 de la tarde. Y por último, el 10 de octubre estaremos a partir de las 11 de la mañana y 2 de la tarde con la corrida de toros en el ruedo de toros de nuestro querido distrito de Mara. Y de esta manera, estimado Wilfredo, estaremos dando culminado nuestros días de aniversario, nosotros felices y contentos de que nos visiten de otros lugares de nuestra querida región de Apurímac. Así que todos están cordialmente invitados, vengan aquí al distrito de Mara para poder acompañarnos en nuestros 165 años de creación. Y en este caso, Jorichasca, solamente es una tarde taurina, ¿no son dos? Sí, nosotros el 9 de octubre se está empezando con el Toro Belacuy y el 10 de octubre se está ya culminando con la corrida de toros. Excelente, muy bien. Y bueno, pues entonces hoy día está realizándose la Feria Agropecuaria Gastronómica también, ¿verdad? Y artesanal. Así es. Cuéntanos, a esta hora ya hay presencia porque desde muy temprano se instalan nuestros hermanos participantes. Sí. Desde las 5 de la mañana ya están llegando de diferentes comunidades nuestros hermanos de aquí del distrito de Mara para poder participar en la Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica. Eso quiere decir que no vamos a ver ovinos, vacunos, vamos a ver artesanía de aquí del lugar, de las diferentes comunidades y también los platos típicos. Van a poder degustar la deliciosa comida preparada por las mismas manos de nuestras mamitas de aquí, de nuestro querido distrito de Mara. Y el Festival del Toro Engordado también para hoy día.
Así es, muchos les emociona poder también participar en el Festival del Toro Engordado y Remate al Martillo. Así que vengan a ver esta importante festividad también, parte de nuestra cultura de aquí, de la región de Apurímac y también de nuestro querido distrito de Mara. Pajarín miño jaresa panachay jorichasca chay serinataman chay pinsumaja ñohapsta que payakamus chay ochata ya peira muy más pico nan chay amunga kumpai mai takikunan chay amunga pajarín. Así es, así que los estamos esperando a ti, Wilfredo, a todos tus amigos. Vengan de Radio Surpo y están invitados aquí a participar con nosotros, a bailar, a cantar en la serenata que se va a llevar a cabo el día de mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Nosotros los estaremos esperando aquí con los brazos abiertos, con la calidez de la amistad y por supuesto para acompañarnos en este día tan importante que es la serenata, el día de desfile, el día de hoy que tenemos la feria gastronómica y también artesanal y agropecuaria y asimismo el Festival del Toro Engordado y Remate al Martillo. Así que todos están cordialmente invitados, vengan a nuestro querido distrito de Mara. Jorichasca, por favor, repítenos los artistas que van a estar mañana desfilando en el escenario. Va a estar Edita Larico, una artista internacional, va a estar también Alicia de Acomayo, va a estar Brigitte, conocida como la vampiresa, los bandoleros de Tambobamba, los hermanos Barrientos y también estará presente Dinastía. Excelente, muy bien, nadie tiene que perderse, efectivamente unos grandes artistas que van a estar mañana. Precisamente alegrando y seguramente va a durar pues a lo largo de la noche y la madrugada también y solamente hacer el llamado a nuestros hermanos que les gusta pues alegrarse y les gusta a veces de repente comprarse unos cuantos tragos, pero que como decía ayer el suboficial superior Franklin Calada, bueno, hay que controlarse digamos en la bebida de alcohol que a veces en abundancia y en exceso hace daño y además no solamente hace daño sino también modifica la conducta de todos estos amigos. Así que bueno, pues ojalá que todo se desarrolle de lo mejor. Así que mucha suerte, Jorichasca, a ti, al señor alcalde también del distrito de Mara y a todos sus regidores y a todos los amigos funcionarios de los diversos sectores que seguramente se sumarán a estos, se están sumando a estas actividades programadas por este 65º aniversario. Muchísimas gracias. No sé si hay algo más que agregar, Jorichasca. Muchas gracias a ustedes por permitirnos poder difundir y hacer masiva esta invitación. Gracias a Radio Surpo y gracias a ti, y gracias a todos nuestros colegas comunicadores que siempre están pendientes de las diferentes actividades que tenemos. Una vez más, recalcar la invitación para todos los que nos están escuchando, sean bienvenidos aquí en el distrito de Mara y para ser partícipes y espectadores de estos importantes días de actividades culturales, deportivas, artísticas que venimos desarrollando también. Nosotros el día de la serenata estamos previendo el tema de la seguridad y también el tema del control, porque no queremos incentivar en este caso al consumo etílico, sino compartir, disfrutar, bailar, y eso es lo más importante. Más allá de poder generar excesos, nosotros también estamos viendo la manera de poder controlar ello con la seguridad para que esta noche podamos compartir de manera tranquila y que no surja ningún inconveniente. Una vez más, para culminar, invitarlos, queridos amigos, hoy 6 de octubre estamos desarrollando la Feria Agropecuaria Artesanal y Gastronómica, asimismo también el Festival del Toro Engordado y Remate al Martillo. El día de mañana pueden venir a ver la final de la Copa Mar, el Campeonato de Residentes. El 8 de octubre los esperamos en nuestro desfile cívico, patriótico y también desfile de comunidades y autoridades. Y el 10 de octubre los esperamos en la corrida de toros en el ruedo de Toros Mara. Todos están cordialmente invitados, los esperamos y por supuesto mandar el saludo a todos nuestros hermanos del distrito de Mara en su día. Feliz 165 aniversario de creación del distrito de Mara. Muchas gracias. Añay. Añay para Chay, Jorichasca, Huanca, muchísimas gracias, Jorichasca, un fuerte abrazo para ti, espero verte, bueno, en todas las actividades, sobre todo mañana para bailar, ¿eh? Así que estaré por allá. Un abrazo para ti, Jorichasca, muchísimas gracias. Sena Guayajeche Panache, Yactamasecona, Kaisian Kai informativo Yarico y Kai Oraste, Yactamasecona, Jaina Puncha, Yactamasecona, Ari Guayajeche Panache. Ayer recién pudo públicamente salir el flamante alcalde, el nuevo alcalde a partir de 2023, el profesor Iván
Cruz a dar una conferencia, amigos. El día de ayer, efectivamente, con presencia de algunos periodistas, ha podido dar a conocer el saludo, sobre todo el agradecimiento a todos los sufragantes que han marcado, pues efectivamente le han escogido a él. Y él dijo, ¿no? En algún momento dijo, efectivamente, ahora ya no soy el representante de un partido, ahora voy a ser el alcalde, pero para todos. Y eso es lo que debe hacer una autoridad elegida. Bueno, pues la democracia nos permite elegir entre varios, ¿no es cierto? Escoger entre varios al titular, al que va a asumir el cargo. En este caso lo eligieron al profesor Iván Cruz. Y bueno, en este caso ya a partir del 1 de enero viene a ser el alcalde de todo el distrito de Chalhuahuacho, sin diferencias algunas, amigos. Entonces, y dio una conferencia precisamente, y Radio Surfui, por supuesto, gracias a la colaboración de personas, ¿no es cierto? En este caso de la licenciada Cindy, en este caso de la licenciada Cindy, Cindy Roque ha estado en representación de Radio Surfui, nos ha podido entrevistarlo brevemente al alcalde Iván Cruz. Entonces vamos a escucharlo, amigos, a esta hora de la mañana, amigos, por supuesto, aquí en Radio Surfui, porque efectivamente son importantes, es muy importante escucharlo y saber qué es lo que va a pasar, amigos, desde el día 1 de enero de 2023. Entonces lo vamos a escuchar, amigos, a esta hora de la mañana, amigos, aquí en Radio Surfui. También pues hacer extensivo, reiterativo a nuestros hermanos y hermanas de todo el distrito, a los jóvenes, a los comerciantes, a nuestros hermanos israelitas, a toda la juventud, incluyendo niños que se han sumado a esta campaña. Pues hemos logrado y estamos ahora, ya nos hemos convertido a la voluntad popular de todos, padres del pueblo. Estamos ahora para corresponderlos. Estamos para trabajar, pero de una manera unificada, ¿no? Estamos bastante contentos con todas las personas que nos han apoyado. Bueno, dicho esto, sí, efectivamente hay muchos proyectos que están en plena ejecución, pues, y seguramente creo que estos días ya están haciendo los cortes. Nosotros, en nuestro gobierno, inmediatamente asumiendo, vamos a en primer lugar revisarlo, ¿no? De todas maneras, ¿no? En qué estado nos está dejando, en qué situación, y tenemos que dar la continuidad, definitivamente, ¿no? De que eso, la población que no tenga el menor descuido, sí. Y también vamos a priorizar siempre nosotros, mientras que tengamos un canon minero, mientras que pasemos por los buenos momentos económicamente, vamos a priorizar proyectos de bastante envergadura, ¿no? Proyectos sostenibles, que cuando no esté la mina, para nosotros mantenernos de ahí, ¿no? Tener nuestras entradas. Hablamos de cadenas productivas, proyectos productivos que sean integrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en eso vamos a nosotros dar. Pero también, sin embargo, inmediatamente, asumiendo nuestro gobierno, vamos a dedicarnos a cerrar las brechas. Aún hemos encontrado lugares, sectores, comunidades, entonces sin agua. O sea, no conocen absolutamente una pileta. Están tomando de las sequías, ¿no? Prácticamente junto con los animales. Y esto no puede continuar. Bueno, hasta el momento se han girado, ¿no? En los últimos años, más de 720 millones de soles. Y estos se han girado. Y en realidad, y esto no se ve reflejado, o sea, no hay una mejora, o sea, no hemos cerrado brechas, imagínate con esa cantidad de brechas, y esto no puede continuar. Nuestro gobierno va a priorizar, ¿no? Estos temas, y siempre vamos a trabajar con la población vulnerable, con el adulto mayor, con los niños huérfanos, con los niños discapacitados, ¿no? Con los agricultores. Yo como campesino, no como agricultor, y con mucho orgullo vamos a dar fuerte prioridad, porque ahí está el tema de la seguridad alimentaria.
¿no? Cuando hay una buena alimentación, obviamente va a haber una buena educación, ¿no? Y en todo sentido, creo que primero es el alimento. Así es. Por otro lado, también contamos nosotros próximos a la transferencia. Ya usted, como ya lo comentó hace un momento en la conferencia, lleva recién 2 días, ¿no? Como candidato electo, ¿no? Recién está conformando su equipo de trabajo. En los 100 primeros días, ¿cuál va a ser la prioridad usted como candidato, como alcalde electo en estos momentos? Su gestión. Sí, efectivamente ahora... nosotros, muy respetuosos, hemos esperado, ¿no?, que al 100% se contabilicen las actas, ¿no?, donde nos digan, ya al 100% nuestras autoridades electorales, que somos ganadores. Y esto, pues, nosotros lo recibimos con bastante humildad y a la vez con bastante alegría, ¿no?, por todo el apoyo que nos ha brindado nuestra población. Y ahora, bueno, estos días... vamos a estar de todas maneras, vamos a ir a agradecer a nuestros hermanos y hermanas que nos han apoyado en las diferentes cuencas, comunidades. Aún estamos viendo, la población vive aún esa emoción, ¿no?, de tener una autoridad que va a pensar en todos, en este equipo que nos ha confiado. Y nosotros pues estamos a esa altura también. Entonces, de todas maneras, estos días vamos a visitar diferentes cuencas. Inmediatamente de esto, nosotros vamos a preparar nuestro equipo técnico para la transferencia, ¿no?, que, bueno, según la norma nos exige. Y bueno, ahorita aún estamos en eso, pero aún no le puedo dar nombres quiénes lo van a hacer. Pero sin embargo ya estamos en esa evaluación. Pero mayormente yo le aseguro que va a ser nuestros paisanos, tal como lo hemos anunciado en los diferentes espacios durante la campaña. Y aquí tenemos pues, buenos profesionales, buenos técnicos y son talentos, ¿no? Estudiantes, con ellos vamos a hacer esa transferencia. Y después inmediatamente nosotros pues asumiendo la gestión, ya una vez juramentado, vamos a evaluar, ¿no?, cómo hemos recibido la transferencia, ¿no?, el gobierno actual. Pero en los primeros 100 días nosotros ya tenemos que generar un cambio. Ya tiene que reflejarse, ¿no?, un cambio en la forma de cómo gobernar. Vamos a dar los informes, por ejemplo, cómo estamos recibiendo la gestión actual. Pero a la vez también vamos a priorizar, vamos a implantar nuestra política propia de gobierno para los 4 años. Sí. Estamos seguramente ya pues sí, con miras, ¿no?, con visión a futuro siempre, y siempre pensando en la población vulnerable, en la población que más necesita, señorita Cindy. Sí. Bien, por último, por favor, el mensaje a la población, sobre todo a todos aquellos quienes han confiado en su persona. No defraudarlos, corresponder. Ahora vamos a trabajar no solamente por los partidarios, ¿no?, por los que nos han confiado, sino por la población quizás que aún no nos han creído, no nos ha acompañado con su voto, pero aquí desaparece el color político. Ahora vamos a trabajar ya no por una campaña, sino por un desarrollo, y entre todos. De eso es seguro, señorita, y vamos a hacerlo eso. Y en medida, pues, vamos a ir conversando, dialogando. Nuestro gobierno va a ser un gobierno abierto, un gobierno que escuche a su pueblo, a las necesidades. Un gobierno también que se adecue a las necesidades, ¿no? Inclusive la parte normativa, la parte de la ley, bueno, ¿no? También es factible. La ley misma te permite adecuar a nuestra realidad, ¿no? Sí, bueno, nuestro gobierno va a ser transparente, honesto, y eso es lo que la población quiere, que refleje, ¿no?, en esa oportunidad para todos, que la población tanto clama inclusive, ¿no? Sí, eso va a ser nuestro gobierno, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Iván Cruz, alcalde electo de Chalhuahuacho 2023-2026. Bien, compañeros de Radio Surfui, esta fue la entrevista que hemos realizado al candidato electo de Chalhuahuacho. Informó para usted la licenciada Cindy Roque Maldonado. Muchas gracias.
Bueno, como han escuchado, bueno, con Anja lista Kushañarik, Yachtamasecona, que hay 1 de enero 2023, Manta Yachtamasecona, Tawata Gobernan Jareke, que hay Chalhuacho Yachtanchispe. Así que, en verdad, hemos escuchado atentamente lo que dice el señor flamante próximo alcalde de Chalhuacho. Va a revisar en qué estado está dejando pues la actual administración, y además va a priorizar, dice, proyectos de gran envergadura, sostenibles. Además van a continuar estas cadenas productivas integrales. Bueno, va a ser, bueno, ha enfatizado que van a ser integrales, a pesar de que ahora también hay cadenas productivas, hay proyectos de cadena productiva. Vamos a ver qué más dicen, amigos. Dice que se va a cerrar algunas brechas, sobre todo en la necesidad del agua potable, ¿no? Ahora, no he entendido bien claro, se han girado, dice, más de 720 millones, y aún eso no refleja, pues, efectivamente, en cubrir las grandes necesidades de nuestro distrito. Seguramente más adelante lo estará aclarando de qué se trata, dónde han girado esos más de 720 millones de soles. Y bueno, a la pregunta de sus primeros 100 días de trabajo, amigos, atención, luego de contestar algunas otras opiniones, bueno, dijo finalmente que seguramente se va a ver en esos primeros 100 días, dice, se va a ver cómo se va a generar un cambio en la forma de gobernar. Vamos a ver cómo será eso. En todo caso, eso es importante, amigos. Va a haber un cambio en la forma de gobernar. Eso es lo que dice precisamente. Se va a generar un cambio, dice, ¿no?, en la forma de gobierno. Además, ya seguramente en los próximos días, o en mes de, no sé si estamos en el mes de octubre, no sé si será en noviembre o en diciembre, se va a nombrar un equipo técnico para la transferencia. Aún no hay nombres, pero van a ser chalhuahuachinos, quienes conversarán con la actual administración y harán pues la transferencia de la municipalidad, amigos. Igualmente, amigos, atención, lo que dijo es que efectivamente se va a implantar una política propia de cómo gobernar. Está interesante, amigos, ¿no? Lo que dijo el profesor Iván, se va a implantar una política propia de cómo gobernar. Así que vamos a esperar. Y bueno, será transparente y honesto, y eso es lo que esperamos, amigos, de todos los alcaldes. Y bueno, y también no solamente a través de esta entrevista también podemos saber los anuncios que está haciendo el señor al próximo alcalde, sino también a través del diario El Pregón. El diario El Pregón dice, atención, textualmente lo que ha dicho el señor alcalde: invoco a todas las organizaciones comunales y sociales del distrito, a instituciones del Estado a participar decididamente para alcanzar el progreso digno para los habitantes de esta parte de Apurímac. Somos distrito minero, por consiguiente, los recursos provenientes de la producción minera de las Bambas nos permitirá desarrollar obras en nuestras comunidades que aún permanecen en pobreza. Bueno, en verdad, y eso es verdad, amigos, los recursos provenientes de regalías contractuales y también canon van directamente a la administración edil. Esto vale decir, el alcalde es el quien administra estos dineros. Así que en todo caso, dice acá, estos recursos provenientes de la minería va a permitir, dice, desarrollar obras en las comunidades. Esto ya se está realizando, ya, amigos, desde el 2016, en el año en que ha empezado a depositarse las regalías contractuales. Y por supuesto, este último alcalde, hasta diciembre aproximadamente, administrará más o menos unos 400 millones de soles en sus 4 años de gobierno. Entonces, y eso es que a pesar de que casi un año, más de un año prácticamente se ha cerrado, amigos, digamos, las carreteras, y las Bambas no ha vendido el concentrado de cobre. Entonces, si normalmente se hubiese vendido el concentrado de cobre, esos, digamos, más de un año se ha perdido, más de un año se ha cerrado las carreteras, hubiesen pasado tranquilamente los 400 millones hasta en este momento. Tranquilamente hasta diciembre hubiesen llegado a unos 450, un poco más tal vez de repente, pero efectivamente vamos a ver, en este caso
señor alcalde, ya está viendo efectivamente que va a hacer obras de gran envergadura, dice, atención, va a priorizar proyectos de gran envergadura sostenibles, va a continuar con las cadenas productivas integrales. Alcalde, pareja Panacherik, ya chacuñan, Panaicuna, que hay elecciones ganas santa, entonces ya paepas muy un yactan guayjekuna panaykuna agradecimiento nesjata roarina parriki paiman pas yactamasikuna apoyo cantagriki llapayan guayjenchikuna paiman apoyaronko cheja alim cheja yactamasikuna. Así que vamos a ver, seguramente tendremos más información más adelante, amigos. Atención para estar recogiendo los testimonios del nuevo flamante alcalde de Chalhuahuacho, amigos, el profesor Iván Cruz. Cheja una pansen hakuchi chakachikata samareros en yactamasekuna chamantat coteremos hasta un yactamasekuna kashangmi hankunas para yactamasekuna información con que hasta hawajechei. Estimados vecinos, ahora conoceremos un poco más sobre la carretera nacional y para eso me ayudarán los especialistas de transportes que tenemos en Las Bambas. ¿Cómo ejecuta Las Bambas su plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte? En Las Bambas, contamos con un plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte del concentrado de cobre y otros materiales que realizan nuestros contratistas por las vías públicas y que son necesarios para las actividades que se desarrollan en la unidad minera. En cumplimiento de las regulaciones aplicables a la actividad de transporte terrestre en vías públicas, los contratistas cuentan con su correspondiente plan de contingencias, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Las Bambas también cuenta con un plan de contingencias, a fin de atender y apoyar de manera efectiva y oportuna las consecuencias de eventos fortuitos, tales como volcaduras, incendios, colisiones, derrames, entre otros. El plan de contingencias de transporte aplica a todos los contratistas y proveedores de Las Bambas, los cuales mantienen comunicación permanente con el centro de control durante las 24 horas y todos los días del año. En caso de producirse un evento fortuito, este se clasificará en base al daño. La magnitud de la emergencia se clasificará en primera instancia en base al riesgo o daño para la salud de las personas, luego en base al riesgo sobre el ambiente y finalmente sobre la infraestructura. Las etapas de atención de una emergencia a cargo de cada contratista incluyen: acción inicial. El supervisor del convoy comunica inmediatamente de los hechos al centro de control y a su vez identifica la magnitud del evento. Aseguramiento del emplazamiento. Se procede al aislamiento de la sustancia o material sujeto del hecho fortuito, bloqueo de acceso o evacuación de la población si fuera necesario. Control operativo. Su objetivo principal es controlar las consecuencias generadas por el evento fortuito, sea derrame o fuga. Las coordinaciones interinstitucionales que se realicen en esta etapa serán previamente aprobadas por Las Bambas. Reacondicionamiento. Consiste en la limpieza, rectificación, remediación o rehabilitación de los aspectos afectados por el evento. Asimismo, debemos mencionar que todos los insumos o materiales necesarios para la producción son transportados por empresas contratistas, que cumplen con altos estándares de seguridad y cuentan con autorizaciones correspondientes emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos una brigada de emergencia para ayudar y prestar soporte a nuestros contratistas, para atender posibles imprevistos que puedan ocurrir a lo largo de la ruta de transporte. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huillanahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huillanahuasi. Las Bambas te escucha.
Bueno, exactamente 7 de la mañana, 41 minutos. Guayajecuna, Panaicuna. Un abrazo para Carmen Alto, amigos. Bueno, seguramente el día de ayer estuvo de cumpleaños la comunidad de Carmen Alto. Es la madre de Chalhuahuacho, ¿verdad? Y por supuesto, ese mismo día también, o sea, el día de ayer, ha estado de cumpleaños don Froilán Alarcón Guamaní, presidente de la comunidad de Carmen Alto, amigos. Ayer estuvieron en Jonjaña celebrando este nuevo aniversario. Allí es donde se entregó pues un tractor agrícola para esta comunidad, para este sector de Jonjaña, que forma parte de Carmen Alto. Entonces, efectivamente hubo muestras en este caso de cariño al ver el tractor prácticamente, bueno, pues se expresaron de una manera bastante agradecida porque ellos soñaban con tener un tractor para poder trabajar y aumentar la frontera agrícola. Entonces, sobre todo, pues, el abrazo para don Froilán Alarcón, para don Alberto Mendoza, presidente de Jonjaña. Jangunas hatun marjariki, y en Ayata, Chaipi Tuparini, Jainapuncha, señora, también me he encontrado con don Julián Mendoza, Sumalave. Me he encontrado también con el profesor José Luis Sumalave y el otro también, profesor Edmundo Sumalave, por supuesto. Ahí estaban conjuntos musicales. Augusto Silva también estaba animando. También, por supuesto, estaba también, amigos, don Ferdinand García, doctor abogado, estaba ahí también animando, por supuesto, con su guitarra. Un abrazo para Ferdinand García. Doctor, un abrazo para usted, para su esposa, para Elizabeth Mancilla también. Un gran abrazo para todos ustedes. Doña Eulogia Zuni, paitapa hasta tarineta llactamasecona, que estaba en el vivero forestal, también doña Eulogia Zuni Mendoza, por supuesto cumpliendo sus actividades de trabajo ahí. Hankunas hatun marjarico y cachun, así que guayajecuna panaicuna, jacuchi guayajechay panarse aniversario ta llactamasecona chasquichanco kunan puncho, acá se cae punchao kunan, iskechun que iskenio huatataño juntan llactamasecona patar cancha, kuyur que la dopis no cachan rique, patar cancha guayajechay panachay va a cumplir 22 años, así que un abrazo para todos ustedes, guayajecuna panaicuna chaypi guayarisanguich hankunaspas. Don Aquilino Wilca, Jantan Apayacamul, que cae hasta Aquilino. Muy buenos días. Ingeniero, muy buenos días. Bueno, Caipeja, Sumaglan, hermano lindo, que hay guayrosepe, zapatuta mantaps, los semuchanches, me cubran Sumagta, intipas alto piña cheja, hermano lindo, han presidente, Kashanki, que hay patarcancha, yachtamanta, Willari Waiku, y Macunan aparicun, Jaikaj, mi día central Kashan. Un gusto saludar a usted, ingeniero, y también saludos a todo el equipo técnico de Radio Surfuy. La pelex hatun marcarico y napaico y tachayar chimuiques. No hay con comunidad patarcancha de acá del distrito de Cuyurque. Jujuatata, un techeco, iskachunga, iscaneo, juatata. No hay con aparizajo que el 9 de octubre chaimanta. 9 de octubre tan casi lo que es desde 8 8 de octubre limpieza general, embanderamiento de la población. Lo que es 9 de octubre fútbol interbarrial, varones y mujeres. Fútbol boli mixto interbarrial. Lo que es fútbol intercomunidades 10 y 11 de octubre. Chaypajo hay mincarico y tomanasiane enteron comunidad manta jovencuna que bolaita catecacha que panaikunata la palanta chaypuncha amuspa que chaypuncha catcachari son que cara computa a ver le campa seta de funderipa 10 o 11 tancachan deporte intercomunidades varones y mujeres generata premiación con apescacian. Primer lugar para que 1000 soles, segundo lugar para 700 soles, tercer lugar para 500 soles, Warmikunapa, premio, primer lugar para 700 casian, Warmikunapa, segundo lugar para 500 y 250 soles casian, 12 de octubre, miércoles, Punchayta, día central, Carica, Aparicunca, Punchay, Nimpunchay. Hinayata invitas que Cancunas, pues Radio Surfuy, visita Rimayco, que comunidad Patarcanchaman,
Hinayata invitadita Monasiani a Llapan comunidad, a autoridades de las diferentes comunidades que nos visiten acá a la comunidad de Patarcancha. Hinayata, desde acá quiero invitar al alcalde del centro poblado de Ñahuinlla, al alcalde del distrito de Cuyurqui, que nos visiten ese día, pues, Huayque y Guillermo. Interesante en Canja. ¿Y me ha punchado otro día central de Hueracocha, Aquilino? Miércoles punchadita en casa en Huayque. Miércoles puncha. ¿Y me ha aparecido chayata matipaiqui? A ver, miércoles punchadita acá en Huayque. Primero aparecido a las 8 de la mañana. Concentración de las autoridades locales. Genayata 10, 11, Chayurasta acá desfile, izamiento del pabellón nacional, izamiento, Genayata Chaype Callancata, presentación de danzas preparado por la comunidad y de la institución educativa inicial primaria, Callanta, Chaymanta a la 1 de la tarde, a ver, almuerzo de confraternidad, Genayata Carichanca, presentación de artistas, 2 de la tarde, Chayurasta Huayque. Ahora sí, muy bien. Entonces, bueno, Senaja, ñoqayku pas hatun marqaykuta apachimuykiku llapalleguispa Hueracocha Aquilino chayqa sumaqta pasaykapankichis icha chayamuyma chayqa llaqtaman chaypiñacha tuparismuyki Aquiles, perdón, Hueracocha Aquilino, chay. Muchísimas gracias. Y machatawanchu matipaywa. Con Carillasanita, me Huayque, Callasanta, 11 en la tarde va a haber gran serenata bailable con artistas invitados. Huayque, artista kuna chamshanka, martes tarrenta, serenata parikushanka, chaypaqmi artista kuna chamshanka Huayque, la payan joven kuna, kay comunidad festejarikunankupa. Ahora sí, muy bien, muy bien. Bueno, ya, ¿a partir de qué hora empieza la serenata? Desde las 6 de la tarde, Huayque. El día 11, ¿no es cierto? 11 en la tarde, ajá. Perfecto. Muchas gracias, Aquilino. Un abrazo para usted y feliz 22 aniversario. Un abrazo fuerte para usted. Huayque, que invitación te invitaría para Radio Surfimanta. Y también quedan invitados todo el equipo técnico de Radio Surfi. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias, Aquilino. Un abrazo para ti. Igualmente, gracias, hermano. Bueno, el abrazo para Aquiles Abarca. En unos instantes más estaremos en comunicación con Tambo Bamba, amigos. Y mientras tanto, amigos, atención, atención, el barrio de Chochoja, allá en Coyurqui también está de aniversario, amigos. El barrio Chochoja, dice, atención, el presidente del barrio Chochoja y toda la junta directiva tienen el honor de invitar a los festejos de los 80 años como barrio y los 7 años de reconocimiento en registros públicos. Atención, mucha atención, amigos, hoy día jueves 6 de octubre ha empezado, amigos, la limpieza pública general por todas las calles, amigos, y el embanderamiento general también. Esta tarde, a las 3 de la tarde, hay Huacañacay. Atención, Huacañacay, kuna panaykuna 15 horas tarde, y te llactamazona, chayman hankunaspas, a ver, atención, hankunaspas, atención, mincapacunaykich, llactamazekuna, chaypen, atención, Huacañacayman, 3 de la tarde, 6 de la tarde, paseo de antorchas, 7 de la noche, gran serenata bailable, amigos, atención, y el día sábado, atención, 8, día central, amigos, día central de estos 80 años y 7 años, amigos, como en registros públicos, amigos. Atención, el día central del día sábado empieza con una salva de 21 camaretazos a las 5 de la mañana y a las 9 de la mañana misa de salud y procesión de la patrona del barrio. A las 10 de la mañana izamiento del pabellón nacional, actuación, en este caso con un programa especial, dicen, atención, 11 de la mañana desfile, 12 del día almuerzo de confraternidad el sábado, 2 de la tarde gran tarde taurina, el día sábado estamos hablando, amigos, día central, gran tarde taurina a las 2 de la tarde, amigos, toros en este caso de media casta. ¿Qué más dice, amigos? Mano a mano, Tibucha, Chorahuaita y Wilson Pelayo. 5 de la tarde, Chichiche y Parache, 6 a 7 de la noche, gran baile social, amigos, con artistas de renombre. Viene, en este caso, Son del Barrio, así se llama, bueno, así como dicen Son del Cusco, en este caso,
hay un grupo de artistas, son del barrio, amigos. Atención, que hay pincasian, bueno, ¿quién es amigos? En este caso, Jonan Velarde. Bueno, y también, atención, va a haber, amigos, bonita presentación, esto es el día sábado, amigos. No se olviden, amigos, no sé, Machatamanchu, Ayajicuna, Panaicuna, a ver, Gel Happy, Apachimasaco, Caipe, Ayajicuna, Panaicuna, para, efectivamente es la misma. Entonces, atención, no se olviden, el día sábado, el día central, amigos, de esos 22 años de creación del barrio Concaña, amigos. Feliz aniversario a todos ustedes. No, son 80 años, digo, perdón, discúlpenme, 80 años, amigos, de creación del barrio Concaña y 7 años, amigos, de reconocimiento en registros públicos, amigos. Seinan Kaishan Yachtamasicuna calle hora hasta 7 de la mañana con 52 minutos. Rápidamente vamos a tratar de comunicarnos, amigos, atención, a ver, con Aquiles Abarca, para poder conversar con él también respecto a las informaciones que nos va a traer desde Tambobamba. Janta Guajayamuchaiki, Huerajocha, Aquiles. Atención, 7 de la mañana con 53 minutos. Y vamos a conversar con Aquiles Abarca desde Tambobamba. Un abrazo para él, por supuesto, como siempre, a esta hora de la mañana, amigos. Vamos a ver si ya estamos en comunicación. Muy buenos días, Aquiles. Querido amigo Guillermo, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va? Bueno, pues el lugar donde te encuentras, seguramente bien. Todo tranquilo, mi estimado. Guillermo, estoy en el campo un poquito agitado y el caballo ya está por pisarme pues también. Bueno, Guillermo, aquí en Tambobamba, del mes anterior, el último día de la semana, 29 de septiembre, se llevó pues un curso de capacitación para los jueces de paz de la provincia en la Casa Cultural de Tambobamba de parte del Poder Judicial de Apurímac. Así que también, bueno, entregaron pues algunos materiales de oficina. Ojalá pues que lo lleven a su destino, a su despacho, donde atienden la justicia, no guardárselo en sus casas, ¿no es cierto? A veces ocurre, porque tenemos conocimiento por ahí, y yo expreso la verdad. Igual también, a mis queridos paisanos, aquí en el río de Tambobamba, pues ha sembrado abelinos, ya hace meses antes, y la gente que no entiende, pues se están metiendo atarraya, y los pecitos somos muy pequeños todavía. Sin embargo, pues nosotros, mi barrio, más que todo, barrio Pampaña, controla para el sector arriba, al río. El que habla siempre, como está mayormente en el campo, siempre está atrás, pero hay gente malcriada, que nos responde pues muy mal, agresivos, y bueno, ojalá pues los 5 barrios que tengan esa buena voluntad de controlar, porque a pesar que sacaron ya una ordenanza municipal, pero los propios, algunos, no generalizando, algunos trabajadores de la municipalidad mismo son los que cometen este error, este abuso prácticamente. Bueno, así está ocurriendo aquí en Tambobamba, pues si lo han sembrado los abelinos, bueno, cuando ya crezcan, cuando desarrollen, va a ser para el pueblo, para los aficionados a la pesca, pero no entiende la gente, mi querido Guillermo, pues, bueno, todo esto ocurre acá en Tambobamba. También igual, pues ya se aproxima su día central, en el distrito de Akira, como en el distrito de Mara, de la Virgen Rosario, ¿no? Y bueno, se escucha, comentan que va a haber en el distrito de Akira, por ejemplo, 2 días de corridos toros. Igual también en el distrito de Akira, de Mara. En Mara va a haber corridos toros el día domingo y el día lunes, y en Akira es día sábado y día domingo. Así que, Guillermo, estamos ahí presentes también, bueno, como siempre, aficionados a las capas, pues siquiera hoy en día, pues ya los años ya pues están encima de uno, entonces uno tiene que estar de espectador. Años antes, en nuestra juventud, Guillermo, también, bueno, nos entregábamos al toro pues con ponchito nada más,
como en el yo recuerdo muy bien, Guillermo, no es alabanza, en el distrito de Coyulqui, hablar, como en el distrito de Cotabamba y en Tamobamba, siempre Chololizo presente pues con su ponchito rojo, el chiculo con llanta y saridos pues siempre enfrentando tajea. Haré que estudiares mañana pejo Huacana y era coche Guillermo, todos kunata jabares pues todos sur de Huayna kunata jabares pues hubiera coche Guillermo cheja visitanat kanka aquí la lactantes imaginalia tajmara lactamampas mamacha Rosario tarik paigunat festejarin por que watang manta watang manjina. Que la chari marini llama y matacho tapuri manquimán pues hubiera coche Guillermo. Bueno, cosa, yo ya les dije que manta, pero coche y menan carga de que se na con pero antes ja condor puedan poner cara de que todos los repas. Bueno, fiesta con la Ferrari, con dormido por ejemplo, fiestas patrias, que no 28 de julio, siempre con dormido puglia, estamos vamos a que mamá chasunta 15 de agosto, pero con dormido puglia, todo con apas. Chainancar en Cotabambas, igual. Es patias que en 18 de julio con Druleo Puglia anje kune nyampatin bunskaran pero kunan manat lei kapunya lei lokseran bumanani kondurta tor wasam turanan pa anjere que kunan kingni punje kondurni tor Puglia kuna pues era coche Guillermo. Bueno, en realidad que apojo walpan me que jawarinata que a veces se pera ponco añora chiponco todo sarura chitamonco todo con acha manta eres jalok se more condor pues walpacha pues mana valenchega entonces cuidarán chista que mananchega o acha con chorique o mananchega ronto chata choran chorique isketacho kinsatacho atape jere entonces cuidanata jere huercocho. China puni hubiera coche Guillermo, bueno pues ella con antotamanta rimarimuni parlarimuni y como que hay tamobama la tansmanta para guaira was surfininta. Gracias Aquiles, un abrazo para ti hermano lindo. Lo propio mi querido hermano, hasta la próxima. Muchísimas gracias. 7 de la mañana, 59 minutos. Hoy estamos con Samarina, momento voy a ejercer. Zapallet, que ya estamos Samarinos hasta allá. Voy a ejercer una panela. Tenemos actualmente que voy a ejercer una panela con allá. Vamos, seguimos amigos. Vamos a tener seguramente la participación deportiva también con Sami Canales. Y bueno, vamos a ver quién nos apoya con las primeras páginas también a esta hora de la mañana, amigos. 7 de la mañana con 59 minutos ya. Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. El 26 de septiembre, Las Bambas, en el marco del cumplimiento de sus compromisos con la comunidad de Fuerabamba, inició la Academia de Preparación Preuniversitaria que beneficiará a 57 estudiantes del cuarto y quinto de secundaria. Este ciclo de reforzamiento académico se llevará a cabo del 26 de septiembre al 8 de diciembre de 2022. El ciclo de preparación preuniversitaria se implementará con soporte de la Academia Antonio Raimondi del Cusco. Del 26 al 30 de septiembre, Minera Las Bambas se hizo presente en la Convención Minera Perumín, en su edición 35 en la región de Arequipa, donde se brindó información de la operación, gestión social, transporte, empresarios locales, entre otros. También en este evento, Las Bambas recibió el certificado de energía renovable y asimismo un reconocimiento a la contribución al desarrollo económico que venimos generando en el país. El 28 de septiembre, las comunidades de Fuerabamba y Choquecantío celebraron su 36 aniversario de creación política respectivamente, iniciando con el izamiento del pabellón nacional en la plaza central de ambas comunidades, para luego dar paso al gran desfile donde participaron autoridades locales, Minera Las Bambas, docentes, estudiantes y población en general, quienes con sus mejores trajes típicos saludaron a estas dos importantes comunidades. El 1 de octubre, la comunidad de Fuerabamba tomó la iniciativa para hacer una faena comunal y hacer la limpieza general, al mismo que Minera Las Bambas se sumó entregando a todos los participantes bolsas negras, guantes descartables, mascarillas, alcohol en gel, entre otros para una adecuada gestión de los residuos sólidos y sobre todo estos no puedan impactar el medio ambiente. Ese mismo día, 1 de octubre,
Las Bambas entregó a la comunidad de Casa, ubicada en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, herramientas agrícolas para contribuir en la mejora tecnológica de sus cosechas. El valor de entrega asciende a más de 45,000 soles, que consiste en una picadora molino mixta, 4 empacadoras agrícolas, una trilladora universal, 10 sacapicos, 10 rastrillos, 4 carretillas buggy, 10 palas punta huevo, 10 palas rectas y 5 mochilas fumigadoras. En Las Bambas, juntos la hacemos. La institución educativa Gran Amauta del distrito de Chalhuahuacho invita a las universidades públicas y privadas, institutos superiores pedagógicos y tecnológicos, CENATI, CETPROS y a los centros de educación superior públicos y privados, profesionales de las distintas carreras profesionales y técnicas, y a las empresas públicas y privadas del ámbito de la región Apurímac a participar en la primera feria de orientación vocacional denominada Educación, un derecho para el desarrollo, a realizarse el día viernes 7 de octubre del año 2022 en el patio de honor de la institución educativa Gran Amauta a partir de las 9 de la mañana. El evento estará dirigido a toda la comunidad educativa, con énfasis en los alumnos de cuarto y quinto grado de educación secundaria, con la finalidad de que los estudiantes accedan a información de las distintas posibilidades de formación superior que les permita tomar una decisión acertada para su futuro profesional y ocupacional. Para mayor información, contactarse con la directora de la institución educativa Gran Amauta, María Saavedra, al celular 923 4896 32 o con la docente María Elena Luza, al celular 959 71 31 33. Participa, infórmate y decide tu futuro. Bueno, exactamente 8 de la mañana con 3 minutos, amigos. Rápidamente, amigos, acabamos de escuchar sobre esta charla, esta primera feria de orientación vocacional en esta institución educativa secundaria Gran Amauta, ¿no? Educación, un derecho para el desarrollo. Por supuesto, ahí van a tomar parte también, amigos, representantes de organismos públicos, amigos. En este caso va a tomar parte, amigos, atención, el promotor social de estrategia, en este caso, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con sede en Chalhuahuacho, por supuesto, es Martín Huamán. Vamos a comunicarnos con Martín. Martín, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfui. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días a toda la población que escucha Radio Surfui. Nosotros como Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, en conjunto con la institución educativa Gran Amauta, pues venimos promoviendo, organizando y que mañana se va a ejecutar nuestra primera feria vocacional denominada Educación, un derecho para el desarrollo en las instalaciones de la institución educativa Gran Amauta. Cuéntanos los detalles, a ver, ¿en qué consisten, por favor? Sí, bien, Guillermo, nuestro objetivo que tenemos en conjunto es que se promueva un espacio de reflexión, de información y aprendizaje en nuestra población educativa, en especial de la institución educativa Gran Amauta, a los estudiantes de los últimos grados, ¿no? En este caso cuarto y quinto grado de educación secundaria, a fin de que incentivar en ellos y despertar ese interés en que ellos vayan a continuar su proceso de educación superior, ¿no? Ayudarles a los estudiantes, a las estudiantes en el proceso de toma de decisiones para que ellos tengan una elección vocacional informada, ¿no? Para que ellos tengan información referente al acceso de nuevas oportunidades, a la igualdad de oportunidades y en especial a la equidad a estos servicios de educación superior. Que ellos conozcan que existen instituciones superiores aquí en la región, que existen instituciones superiores fuera de la región también, inclusive que existen instituciones propias del Estado, como por ejemplo Pronavec, que emite becas inclusive a nivel internacional, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con esta feria informativa de educación.
interesante va a ser esto, porque efectivamente están preguntando si pueden asistir jóvenes no necesariamente de esta institución, porque se ha dicho que también va a haber público para el público, entonces podrían asistir estudiantes y también personal, padres de familia de Chalhuahuacho. Definitivamente, Guillermo, sí, justo se está coordinando con la directora del colegio, la profesora María Saavedra, y sí, se ha hecho extensiva la invitación a otras instituciones educativas. Por ejemplo, hasta el momento teníamos ya la participación confirmada de los estudiantes de los últimos grados del colegio de Casa, de la comunidad de Casa, si no mal recuerdo es el colegio Encinas, ¿no? Entonces ellos ya tenían confirmada la participación. Y sí, la feria es abierta, pueden participar otros estudiantes de diferentes instituciones educativas, padres de familia que también están invitados, ya se les ha cursado la invitación a través de la PAFA, inclusive población en general puede participar, ¿no? Cabe precisar que esta feria va a constar de 3 espacios, de 3 momentos. En el primer espacio van a estar instituciones que prestan servicios superiores, por ejemplo los institutos. Ya tenemos la confirmación del Instituto de Chalhuahuacho, el Instituto de Akira, ¿no? Hoy día está confirmándonos la Universidad Nacional Micaela Bastidas, ¿no? La UNAMA, la sede de Tambobamba. Tenemos confirmación, esperemos que llegue también, por ejemplo, la parte del ejército, ¿no? Entonces para que también exista presencia de las Fuerzas Armadas, no es un primer espacio, un primer momento, y en un segundo momento tenemos testimonios de profesionales, inclusive exalumnos de la institución educativa, ¿no? Para que ellos cuenten cuál es su experiencia profesional, cuál es su experiencia laboral y especialmente el campo en los cuales ellos se desempeñan. Un tercer momento está conformado por las instituciones y empresas privadas que existen en nuestra región, ¿no? Es decir, que las empresas, las instituciones públicas, privadas, muestren qué nivel de perfil, qué tipo de profesionales, qué tipo de técnicos se necesitan en sus empresas, se necesitan para mover esta fuerza laboral, ¿no? Entonces tenemos el lado de educación de entidades que prestan servicios, testimonios de profesionales y empresas que acogerían a estos futuros profesionales si los estudiantes decidirían estudiar determinada carrera, ¿no? Estamos invitando a diversas instituciones, a diversas empresas, ¿no? Entre ellas ya tenemos igual varias confirmaciones también de las empresas, inclusive, bueno, la empresa más grande que tenemos aquí en Chalhuahuacho y en nuestra región es la unidad minera Las Bambas, ¿no? Entonces ellos también ya nos han confirmado la participación y los esperamos, ¿no? Inclusive también continuar haciendo la invitación a todo el público que pueda participar, que se acerque a las instalaciones del colegio para que pueda presenciar de este evento. Excelente. ¿A qué hora empieza esto, mi estimado? El evento está empezando exactamente a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces con la inauguración del evento, luego tenemos la recepción de nuestros estudiantes que van a participar de esta feria y estaremos finalizando aproximadamente entre la 1 a 1:30 de la tarde. Excelente, muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias. Estaremos repitiendo esta convocatoria para esta charla que va a ser bonito de orientación vocacional, pues entonces estaremos allá también. Perfecto, muchas gracias a ti, Martín, por la información. Muchísimas gracias a ustedes, Guillermo, y a Radio Surfu y a todo el equipo de Radio Surfu, ¿no? Y nuevamente aprovecho la oportunidad para agradecerles la apertura que ustedes nos están brindando y también para nuevamente recalcar la invitación tanto a las instituciones como también a nuestro público en general a que puedan participar de este evento que se va a desarrollar en la institución educativa Gran Amauta. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, ya estamos seguras en Caixan, ya estamos seguras 8 de la mañana con 10 minutos. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Vamos, amigos. Vamos con las deportivas. Ya está con nosotros, como siempre, Sami Canales, la capilla del deporte. Vamos a Sami, muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo. Muchas gracias por el pase. Así es. Hoy, jueves 6 de octubre, sean bienvenidos a una nueva jornada informativa
del acontecer deportivo. Amigos, les cuento que Melgar empató 1-1 con Asociación Deportiva Tarma y se complica en la lucha por el torneo Clausura 2022. Con este resultado, el cuadro arequipeño perdió la chance de acercarse a Cristal y se queda en 26 unidades. Por su parte, el cuadro tarmeño tiene 16 unidades. Yandesa y Martín Pérez anotaron los tantos del encuentro. Amigos, también les cuento que con gol agónico de Jofre Escobar, Sporting Cristal logró un triunfazo por 1-0 ante Ayacucho Fútbol Club. Los rimenses tuvieron que esperar hasta el último minuto para imponerse 1-0 con gol de Jofre Escobar, resultado que le permite estirar su ventaja como líder sobre su escolta Atlético Grau. Cristal llega a las 31 unidades en el Clausura, 3 más que el cuadro piurano y 4 por encima de Alianza Lima. El siguiente encuentro, el siguiente cotejo, amigos, será válido por la fecha 15, será ante Universitario en el Estadio Nacional. Y Universitario derrotó 3-0 a Carlos Manucci y sigue en la lucha por el torneo Clausura. El cuadro crema venció categóricamente al conjunto trujillano con goles de Novi, Guzmán y Quispe. De esta forma, los de ATE sumaron 27 puntos y se ubican en el tercer lugar del Clausura. Por su parte, los trujillanos se quedaron con 11 unidades y se ubican en la casilla 15. Y amigos, también les informo que Hansel Riojas agredió a hincha de Cienciano tras recibir un insulto. El futbolista perdió los papeles contra los hinchas de Cienciano, quienes protestaban por la derrota en casa frente a Sport Huancayo de 0-1 en la fecha 14 del torneo Clausura. Unas imágenes que circulan en las redes sociales mostraron al defensor respondiendo de manera violenta ante un fanático de la institución. De momento, el cuadro imperial, el cuadro de Cusco, no se ha pronunciado oficialmente al respecto, tampoco lo ha hecho el jugador ante los medios o sus perfiles personales. Y amigos, la delegación peruana sigue cosechando triunfos. Hasta ahora nuestro país sumó un total de 17 medallas en los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Esto con la presea de oro que ganó la mañana de ayer el deportista nacional de taekwondo Hugo de Castillo en la modalidad de bonsai. Asimismo, su compañera de equipo Carmela Betsabe de la Barra obtuvo la presea de bronce en la misma modalidad y deporte. Y amigos, ahora vamos con la Champions. Les cuento que ya se va definiendo los favoritos a clasificar a octavos de final en esta edición de la Champions League. Tras el final de la fecha 3 el día de ayer en la fase de grupos, 5 clubes son los que han logrado puntaje perfecto y lideran sus series. Estos son Real Madrid, Bayern Múnich, Brujas, Napoli y Manchester City. Los vigentes campeones impusieron en casa al Shakhtar Donetsk por 2-1 con goles de Rodrigo y Vinicius Jr., mientras que los ingleses golearon 5-0 al Copenhagen con un doblete de Erling Haaland, tantos de Julián Álvarez y Riyad Mahrez y un autogol. La otra cara de la moneda es el Barcelona, que sumó su segunda derrota consecutiva contra el Inter de Milán en un polémico partido que se decidió con el gol del Çalhanoğlu para el Inter de Milán. En tanto, el Paris Saint-Germain de Messi, Neymar y Mbappé no pasó del empate 1-1 en casa de Benfica, resultado que deja a ambos equipos como líderes del grupo H con 7 puntos. Y amigos, hoy jueves 6 de octubre les comparto los principales cotejos de la fecha en diferentes certámenes. En Perú, Sport Boys y Alianza Atlético se verán las caras en un encuentro correspondiente a la 14ª fecha del torneo Clausura de la Liga 1. Dicho juego se llevará a cabo en el estadio Iván Elías Moreno desde la 1 de la tarde. Posteriormente, las chicas por la Liga Femenina Plus Petrol 2022, Alianza Lima y Carlos Manucci se pedirán fuerzas desde las 7 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva por la gran final de vuelta. Media hora después, Luis Advíncula y Carlos Zambrano tendrán acción en el duelo que sostendrá Boca Juniors y Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Cerillo, correspondiente a la jornada 23 de la Liga Profesional 2022 de Argentina. Finalmente, en el viejo continente se jugarán muchos partidos por la fase de grupos de la Europa League.
tal como Estrella Roja versus Ferencváros, el Malmo de Sergio Peña versus Unión Berlín, Omonia versus Manchester United, el Sheriff versus Real Sociedad, Arsenal versus Bodo Glimt, el Friburgo versus Nantes, el Midtjylland versus el Feyenoord de nuestro compatriota Marcos López, Braga versus Royal Union y Roma versus Real Betis. Y amigos, siendo las 8 de la mañana con 15 minutos, es momento de ponerle fin al bloque deportivo. Muchas gracias por la atención. Sigamos con más en su informativo Huillaricoy. Adelante, compañeros, tengan un excelente día. Completa la información, amigos, de las deportivas, nada menos con Sami Canales. Muchas gracias, Samito, un abrazo para ti. Vamos, amigos, de inmediato, amigos, Guayaquil Panachí, 8 de la mañana con 16 minutos. Primeras páginas también vienen, amigos. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ahí están las primeras páginas, amigos. Vamos a ver de inmediato, amigos, nos vamos a la cabina número 4. Allá está Gonzalo Huirse. Gonzalo, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Como siempre, tenemos listas ya las portadas de los principales diarios de nuestro país. Y vamos a empezar por nuestra región, la región de Apurímac, con la portada del diario El Pregón, diario de Apurímac. Llora por obstetra desaparecido. Madre llegó a Abancay para pedir ayuda. Con llanto y dolor, una madre desesperada emprendió un viaje desde Curpaguasi Grau hasta la ciudad de Abancay para pedir ayuda a las autoridades y población en general a fin de ubicar a su hijo, el obstetra Fabio Mendoza Ochoa, de 39 años, quien se encuentra desaparecido hace más de 7 días. Esa es la portada el día de hoy del diario Pregón, diario de Apurímac. Vamos con la portada del diario El Sol del Cusco. ¿Qué nos trae el diario El Sol del Cusco? En esta oportunidad, conductor que ocasionó accidente va a prisión. Mateo Puma Borges conducía camión que llevaba a más de 85 comuneros de Choquecancha a Lares. También él había sido contratado por candidato, pero en una curva dejó prendido el motor y así se deslizó a profundidad, dejando 4 muertos y 33 heridos. El Poder Judicial dispuso 7 meses de prisión preventiva por delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas, dicen. Por otro lado, policía debe ubicar a agresores de periodistas, deben dar con los responsables del ataque en Estadio de Espinar. También malograron y hurtaron equipos. Además, atacaron a efectivos policiales. Ese es el diario El Sol del Cusco. Vamos con más diarios el día de hoy, 6 de octubre del 2022. La portada del diario El Trome. Tony Montana salió con miedo de la cárcel. Yara Oropesa dejó el penal de Yanamayo en Puno luego de estar 7 años en prisión por tráfico de drogas, dice. El diario Ojo. Meten huevo de contrabando. Alimento ingresa por millones sin ningún control desde Bolivia. Asociación de Avicultores se queja porque país vecino subsidia este producto y llega más barato. A la semana introducen desde Huancané 3.8 millones de unidades que inundan el sur y Lima no está salvo, nos dice el diario El Trove. Mucho cuidado, señoras y señores. El diario El Popular. Tembló todo. Sismo de 6.1 tuvo epicentro en Sullana. Cielo se iluminó y se pensó lo peor. Víctima sufrió infarto por el susto. Gente durmió en la calle por 5 réplicas. El saldo de esta eventualidad: un muerto, heridos y casas dañadas en Piura. Vamos con más portadas y es turno del diario El Comercio. Ministerio del Interior admite que en ascenso a generales no hubo cuadro de méritos. Se negó informar al legislador Alfredo Azurín sobre puntajes de los postulantes de la Policía Nacional del Perú y se remarcó que este proceso fue por selección. Es lo que nos trae el día de hoy el diario Comercio en su portada. También tenemos aquí entre nuestras manos el diario Gestión, el diario de Economía y Negocios del Perú. ¿Qué nos dice en su portada? Gobierno cede a presión y evalúa quitarle el agua a la mina Quellaveco. Autoridades de Islay se reunieron con la ministra de Agricultura y con el asesor principal de Castillo, Alberto Mendieta.
Las partes acordaron darle una semana al Ejecutivo para que decida si retira los permisos de agua a Anglo American. Así están las cosas por allá. Continuamos con la portada del diario El Correo. A pan y agua. Se denuncia recorte presupuestal a menos de 1/3 de lo requerido. Nos dice Patricia Benavides, señala en la Comisión de Presupuesto del Congreso que el Ministerio Público es una familia pobre en un país rico. Demandaron al gobierno 8.937 millones de soles y se les ha asignado apenas 2.786 millones de soles, lo que pone en riesgo el funcionamiento del sistema, nos dice el diario El Correo. Más portadas para ustedes, amigos, y tenemos también aquí, a ver, el diario Perú 21. Sin papa en el caldo, la cosa se pondrá peor en el 2023 por falta de fertilizantes. Nos dice, el insumo básico de la mesa familiar en el Perú está por las nubes. Ha subido hasta en 230% en lo que va del año, nos dice el diario Perú 21. Vamos a tener que dejar de comer papitas, seguro. El diario La República. Llaman en la OEA a luchar contra la desigualdad y la discriminación. Delegaciones de 30 países presentes en la capital del Perú, en la ciudad de Lima, y en el discurso inaugural el presidente Castillo afirmó que ambos factores se extienden y profundizan en nuestro continente y socavan la democracia. Tenemos más portadas para ustedes. El diario Expreso también. Monumental burrada, dice, cesarán a 17.000 directoras y directores de colegios y escuelas. Solo en Lima removerán de sus cargos a 1.734 directores que serán reemplazados por personal sin experiencia, perjudicando la educación de los niños y adolescentes. Mucho ojo también con esto, con la educación no se debe jugar, mucho menos en nuestro país. Vamos con más portadas. Matanza entre chamos mafiosos, nos dice el diario Extra. 2 varones y una mujer fueron acribillados. Crimen se desató por disputa de cobro de cupos y prostitución. Ojo con esto también. El diario El Peruano, el diario oficial del Bicentenario, en la portada el día de hoy, 6 de octubre, Perú llama ante la OEA a luchar contra la desigualdad. Presidente Castillo inauguró la Asamblea General del organismo número 52. Es momento de afrontar juntos ese mal, así como la discriminación. Exhorta también el mandatario a las delegaciones americanas. Y vamos por último con los diarios deportivos. Sí se puede, con tantos de Novik, Guzmán y Quispe, la U ganó, volvió y gustó. Crema siguen prendidos de los primeros lugares del Clausura y el domingo tendrán un duelo clave ante Sporting Cristal. Si ganan, se pondrán a 1 punto de los rimenses y así que el día domingo se espera un partidazo. El diario Todo Sport también, un titular muy similar. Crema de mi vida, dice la U, como en sus mejores tiempos, goleó 3-0 al Carlos Manucci. Los goles los hicieron Hernán Novik de penal, Piero Guzmán y un golazo de Piero Quispe. Ya está tercero en el Clausura y el domingo se enfrenta ante los rimenses. Muy bien, Guillermo, esas son las portadas de los principales diarios de nuestro país el día de hoy, 6 de octubre. Nosotros el día de mañana también estamos con mucha más información. Muchísimas gracias, mi estimado Gonzalo, por la relación de portadas de los principales diarios. Un abrazo para ti, muchísimas gracias. Un abrazo, Guillermo, nos vemos, hasta mañana. Bien, amigos, en Ancacha, en Llactamacecuna, son 8 de la mañana con 24 minutos, tenemos algunos minutos más, entonces, amigos, aprovechemos. En realidad, esto ocurre allá en el distrito de Curpawasi, en la provincia de Grau, amigos. Atención, amigos, a todos los apurimeños y a todos los, bueno, en este caso, grauinos, antabambinos, cotabambinos, podrían saber el paradero del profesional de la salud. El obstetra Fabio Mendoza Ochoa ha desaparecido extrañamente en el distrito de Curpawasi, allá en la provincia de Grau, amigos. Bueno, y el dolor más grande que pueda sentir una madre es cuando le pasa algo, alguna desgracia a sus hijos. Efectivamente, la madre es quien sufre más que cualquier otro ser humano, amigos. En realidad, con sus hijos no puede pasar nada, y si algo pasa, amigos, es ella quien más sufre, amigos. Así que en este caso, a la madre Mica Ochoa
de Mendoza, amigos, natural del distrito de Chicmo, provincia de Andahuaylas, amigos, está desesperada y en este caso está pidiendo a través de las redes sociales que ayuden a ubicar a su hijo, un obstetra, amigos, que ha desaparecido allá en el distrito de Curpahuasi, Kaipin Uyarishanko, con Ampone Curpahuasipi, y Mayatapas Jankunas y Achashankichu, Maipin, Pin, Maiman, Mirin, Macarjan, Piwan, mi Puriraran, Jaikachta, Ricoranquiches. ¿Cuándo ha sido el último día que lo vieron al obstetra por ahí? ¿Con quienes caminaba normalmente? Y si habría tenido algún problema. En todo caso, por favor, les hacemos un llamado a toda la provincia de Grau, allá sobre todo los distritos vecinos de Curpahuasi, por donde se le habría podido ver, en este caso al obstetra Fabio Mendoza Ochoa, que no ha dejado rastros, amigos, y que su señora madre, ¿no?, una madre campesina, ¿no?, doña Mica Ochoa de Mendoza, ella llorando, amigos, está buscando a su hijo. Hay que ayudarle, por favor, a ubicar pintaricoma may pingrikuachis cargan willaricamuichis kaypin kachan teléfono wayrikuna panaykuna. Atención, para cualquier información al número, atención, 983-636-355. Lo voy a repetir, amigos, despacio, porque efectivamente se trata de buscar a un ser humano, a una persona cuya madre está desesperada, por supuesto. Vamos a repetirles el número, amigos, el 983-636-355. Por último, también pueden marcar el número de Radio Surfui, amigos, y avisarnos si es que tienen alguna información al respecto de este profesional, amigos, Fabio Mendoza Ochoa. Él es obstetra y extrañamente ha desaparecido, amigos, en el distrito de Curpahuasi. Seguramente prestaba servicio allá. Y bueno, seguramente allá en Curpahuasi escuchan claramente a Radio Surfui, y en gran parte también de la provincia de Grau. A ver si lo pueden ubicar, amigos, porque la madre, el único consuelo es que sus hijos se encuentren sin novedad, amigos. Lamentablemente hasta ahorita no hay noticias, y que quisiéramos que ustedes, amigos, nos ayuden a ubicar a este profesional, amigos. 8 de la mañana con 28 minutos ya, amigos, 8 de la mañana con 28 minutos. Hasta aquí los hemos acompañado, amigos, con el informativo Willarico, y muchísimas gracias a todas las personas que han podido estar con nosotros, amigos, a lo largo del programa, amigos, a través de las redes sociales, por supuesto. Muchísimas gracias, amigos, y como siempre muy agradecido, amigos, con todos ustedes. Ojalá estaremos nuevamente en comunicación el día de mañana, viernes, y de esta manera también nos van a llegar las informaciones que tienen ustedes desde vuestros distritos, vuestras comunidades, amigos. Un abrazo, muchísimas gracias a nombre de Guillermo Recharte. Ahí estuvo también Sami Canales con los deportes, Gonzalo Huirse también, por supuesto, con las primeras páginas, a nuestros hermanos colaboradores, a quienes también estuvieron con nosotros en este informativo Willariqui desde las 6:30 de la mañana. Gracias, amigos, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes, que les vaya bonito día, amigos. Hoy día 6, jueves 6 de octubre, amigos, del 2022. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy.